Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto poderles saludar. Sean ustedes bienvenidos al curso de Derecho Procesal Administrativo. Estamos ya en la semana número 3 y el tema que nos corresponde abordar el día de hoy es las etapas o fases del procedimiento administrativo, ¿verdad? Recordemos que el código de nuestro curso pues es el FG 135 y tienen a su disposición pues el correo electrónico de nuestro curso, el fg135@urural.edu.gt, para cualquier duda o comentario respecto a nuestro curso, ¿verdad? Entonces, el objetivo de nuestra clase el día de hoy es de que ustedes puedan comprender el proceso que lleva cada una de las etapas o fases del procedimiento administrativo, así como todos sus trámites y diligencias en la vía administrativa, ¿verdad? Entonces, para ello, pues eh, vamos a hacer una breve recapitulación, ¿verdad? O recordatorio. ¿Se recuerdan ustedes cuando muy bien iniciaron a estudiar el derecho administrativo, ¿verdad? Se les hizo mención sobre las etapas de la administración o también como lo referente a la función de la administración, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que en cuanto a esas etapas, pues encontrábamos que la administración como tal, pues viene a ser ese proceso social, tanto de planificar, de organizar, de dirigir, de coordinar y de controlar, ¿verdad? Un grupo humano particular para lograr un propósito determinado, ¿verdad? Entonces, al hablar pues de los pasos de la administración pública, pues esto implica hablar de la función administrativa, ¿verdad? Entonces, esa función administrativa pues se encuentra reflejada a través de 5 etapas. Hablamos de la planificación, de la coordinación, de la organización, la dirección y el control, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la planificación, pues significa esa investigación que se hace con tal de garantizar los resultados de la finalidad pues que se pretende, ¿verdad? Significa ver hacia el futuro y utilizar también toda clase de métodos y técnicas científicas, ¿verdad? Vamos a encontrar de igual manera los principios de la planificación. Y ahí pues se menciona el principio de la precisión, de la flexibilidad y de la unidad, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, ¿se recuerdan ustedes cuál es esa institución encargada de la planificación? Que esa planificación que se va a realizar dentro de la administración pública centralizada, ¿verdad? Entonces, se recuerdan de que esa institución es la Secretaría del Consejo Nacional de Planificación Económica, conocida como la CEGEPLAN, ¿verdad? De igual manera, al hablar de la coordinación, bueno, ¿qué significa? Significa esa armonización de toda la organización y sus componentes. Ya se trate de integración, ¿verdad? En los que se puede involucrar pues a todos los órganos de la administración pública. Vamos a encontrar también principios de la coordinación. Entonces, es el primer paso práctico de la etapa, pues esa etapa dinámica que viene a ser el punto de contacto entre lo estático y lo dinámico. Y es una función pues permanente porque en forma constante hay que estar integrando el organismo, ¿verdad? Cuando hablamos de la organización, pues viene a ser esa estructuración técnica de las relaciones, pues que deben existir entre las funciones, entre los niveles y actividades de los elementos, tanto materiales y humanos. Esto pues reflejado dentro de un organismo, ¿verdad? Esto con el fin de lograr tanto planes y objetivos. Vamos a encontrar la dirección, pues significa conducir
¿verdad? Pero ¿conducir qué? Conducir las actividades de los subordinados delegados por el administrador. Cuando hablamos del control, pues es esa medición, ¿verdad? Medición de los resultados actuales y pasados en relación, pues, con los resultados esperados, ¿verdad? ¿Y por qué se da el control? Porque tiende o se da con el fin de corregir, de mejorar y formular, pues, nuevos planes, ¿verdad? Eso es, en resumidas cuentas, las etapas de la administración o funciones de la administración, ¿verdad? Entonces, todo ello, pues, está enlazado a las cuestiones que vamos a ir viendo o desarrollando ya prácticamente al hablar del procedimiento administrativo como tal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del procedimiento administrativo, cada procedimiento, pues en particular, tiene sus propias fases o etapas, ¿verdad? Puesto pues que los mismos aún pues no se encuentran unificados en una ley general, ¿verdad? No tenemos un código o una ley que contemple todas las leyes administrativas, ¿verdad? Y que nos englobe todos los procedimientos como tal. No. Entonces, todo está disperso, ¿verdad? Entonces, cada ley, pues, tiende a especificarnos o a darnos lineamientos del procedimiento que se debe seguir, ¿verdad? Entonces, ya mencionamos o ya indicamos que todo procedimiento, pues, da inicio, en primer lugar, con la formación del expediente, ¿verdad? Por cualquiera de las razones, ¿verdad? Y se recuerdan que esas razones es cuando nosotros vamos a pedir, ¿verdad? Entonces puede ser por petición, de oficio, ya eso pues de igual ya lo hablamos anteriormente y de igual pues lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, el procedimiento administrativo pues es ese cauce material a través pues del cual se van a producir actos y disposiciones administrativas. Pero todo esto queda inmerso dentro del expediente administrativo, ¿verdad? Porque el procedimiento pues lleva una serie de fases o etapas y son traducidos pues en tiempos, ¿verdad? A través de los plazos dentro de los cuales pues se debe llevar cada una de las etapas, ¿verdad? Entonces, el procedimiento administrativo, recordemos, se inicia cuando nosotros pedimos o se inicia de oficio. Y con ello se empieza la formación del expediente administrativo. Fundamentalmente, las etapas pues, que se deben desarrollar en todo procedimiento administrativo pues, van a ser las siguientes y de las que vamos a abordar. 1, inicio de oficio o puede ser a inicio a petición de parte, ¿verdad? Esto teniendo o contemplando el fundamento legal del artículo 28 de nuestra Constitución. Hemos hablado pues del inicio de oficio, que un sinnúmero pues de los procedimientos administrativos pues se inician de oficio, es decir, que la propia administración pues por iniciativa propia y sin que haya mediada petición de un particular, se inicia, ¿verdad? Entonces, se puede reflejar a manera de ejemplo pues las sanciones por faltas administrativas, ¿verdad? Nadie puede ser sancionado o multado. En estos procedimientos, pues por infracciones a las leyes o reglamentos, los particulares, o sea, los administrados, podemos ser sancionados, ¿verdad? Van desde restricciones de hacer o no hacer, así también podemos llegar hasta multas cuando estas procedan, ¿verdad? Eso es a inicio de oficio. Cuando se inicia petición de parte, pues vamos a encontrar que esta puede iniciarse a petición personal del interesado, ya sea por escrito, verbal,
por denuncia o por impugnación, ¿verdad? Entonces, se dice que se inicia por escrito o se hacen, cuando las peticiones pues se hacen por escrito, se realiza solicitando al administrador mediante la presentación de memoriales o simples solicitudes que no requieren de mayores formalismos, ¿verdad? Es decir, de que no vamos a, si vamos a hacer una solicitud a X o Y institución, pues no vamos a hacer un memorial que tenga que reunir pues todos los requisitos que estipula el artículo 61 de su Código Procesal Civil y Mercantil, no, sino que se hace una simple solicitud sin mayor formalismo, ¿verdad? Salvo en los casos, pues en los que sí se exige algunos requisitos mínimos, ¿verdad? Como es el caso, pues, de las peticiones en la administración tributaria. Eso es por escrito. En forma verbal, pues, son muy excepcionales, pues, las peticiones verbales para iniciar el expediente administrativo, pero en materia de denuncias administrativas, pues, sí es permitido dirigirse a la administración, pues, en forma verbal. Entonces, para que vayamos comprendiendo pues lo relacionado a la iniciación de parte, ¿verdad? O sea, de parte del interesado y que se encuentra pues obligadamente regulado o relacionado con el derecho de petición, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el derecho de petición? Bueno, el derecho de petición viene a ser esa facultad de pedir algo ante los órganos administrativos del Estado, sean estos centralizados, sean estos descentralizados o bien sean autónomos, ¿verdad? ¿Y cuál es el procedimiento del derecho de petición? Uno, que el administrado dirige su petición ante la organización administrativa, ¿verdad? Entonces, ante esos órganos administrativos del Estado, ¿verdad? Los que acabamos de mencionar, sean centralizados, descentralizados y autónomos. Dos, que la organización administrativa pues emite una providencia de trámite en donde pues se admite para su trámite la solicitud, señala las diligencias pues que se realizarán para la formulación del expediente. ¿Y cuáles son esas diligencias, verdad? Pueden ser requisitos o dictámenes, ¿verdad? Si no la admite, si no admite la petición para su trámite, pues puede plantear una acción de amparo. Esto fundamentado en el artículo 10, inciso F, última línea del decreto 1-86, ¿verdad? Entonces aquí nos estamos refiriendo a la ley de amparo. 3. Al concluir, pues, la última de las diligencias señaladas, las actuaciones, pues, estarán en estado de resolver. Para el efecto de computar, pues, el plazo de 30 días que tiene para hacerlo en definitiva, ¿verdad? Eso es la administración. Es decir, llenados todos los requisitos o recabados los dictámenes, pues se entran en estado de resolver. Y ahí es donde empiezan los 30 días. Bueno, 4. Dentro de ese plazo de 30 días se dicta la resolución definitiva o de fondo, ¿verdad? Entonces, esta resolución puede ser, 1, favorable, 2, desfavorable. En este caso, pues en el caso desfavorable, pues le fue denegado el derecho de petición o bien pudo haber sido de impugnación, por lo que la resolución administrativa pues lesiona los intereses del administrado y para eso pues se tiene el derecho de impugnar, ¿verdad? Dentro de los 5 días siguientes de notificada la resolución, ¿verdad? A través, puede ser a través de un recurso de revocatoria o un recurso de reposición, ¿verdad? A eso se refiere el derecho de petición. Al hablar, pues,
En un caso concreto, pues podríamos mencionar, ¿verdad? Que una fecha, qué sé yo, el 2 de enero, ¿verdad? 2 de enero del año 2022, pues el señor Marco Antonio López, pues presentó su solicitud de jubilación, ¿verdad? Pero para que le otorguen su jubilación, pues dicha oficina, en la providencia de trámite, pues señaló que tiene que cumplir con ciertos requisitos para componer el nombre. Ejemplo, ¿verdad? Entonces, cumplidos los requisitos por parte del señor Marco Antonio López, pues entran a liquidación calculando pues el promedio de la pensión, se da audiencia a la PGN, cumplido pues todos estos requisitos, entran en estado de resolver. Es allí donde empiezan a computarse los 30 días, ¿verdad? Empiezan a contar. Los 30 días para resolver a qué se refiere la ley, pues empieza desde el momento de presentada la solicitud, sino al momento de cumplir con todos los requisitos que es que el órgano administrativo pues ordenó en esa providencia de trámite. Si el órgano administrativo no resuelve la petición, pasando ese plazo legal que es de 30 días, se da la figura del silencio administrativo, ¿verdad? Era lo que les mencionaba en la clase anterior. En este caso, pues el administrado, indicamos en su momento que tiene las opciones siguientes. Uno, que puede esperar indefinidamente esa resolución y ahí estamos consintiendo nosotros o el señor estaría consintiendo el silencio administrativo de la administración pública. Dos, puede bien plantear una acción de amparo a efecto de que un órgano jurisdiccional pues le fije un plazo perentorio, ¿verdad? Y ese plazo perentorio se lo va a fijar al funcionario público para que proceda a emitir la resolución administrativa. Entonces, lo va a obligar, ¿verdad? Para que se pronuncie sobre el derecho de petición que le asiste a don Marco Antonio López. Y después, pues ya entra el estado de resolver, que esto significa que el órgano administrativo ya haya realizado pues las diligencias internas, ¿verdad? En este caso, a eso pues concretamente se refiere el derecho de petición, ¿verdad? Relacionado pues a la forma de iniciar el proceso administrativo a petición de parte, con fundamento legal en el artículo 28 de su Constitución y a través del derecho de petición, ¿verdad? Si hay un incumplimiento por parte del Estado, pues va a figurar el silencio administrativo. Hacían una pregunta a través del correo electrónico en la clase anterior y preguntaban, ¿qué pasa? Me notificaron, me fue denegada mi solicitud, transcurrieron esos 5 días, pues definitivamente ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Hemos perdido o ha prescrito, ha caducado nuestro derecho, ¿verdad? Para poder continuar con el proceso, ¿verdad? Porque no podemos retroceder, no se puede dar una prórroga a ese plazo que tenemos. Entonces, también se puede iniciar a petición de parte por denuncia. Bueno, por denuncia de un administrado contra otro, ¿verdad? Se da cuando un particular pues denuncia a otro administrado que por violación de leyes o reglamentos pues le pudiera estar causando un daño o pues está afectando el interés público. Por ejemplo, cuando un particular pues denuncia ante un juez de asuntos municipales que otra persona se encuentra tirando basura en la vía pública, ¿verdad? Sea esta denuncia pues tanto de forma escrita o verbal, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere por denuncia. Por impugnación, es cuando por impugnación de una resolución administrativa. Se da cuando hay una resolución o acto administrativo, pues que afecta los derechos e intereses de particulares
Estos pues tienen la facultad legal de oponerse a las resoluciones administrativas a través de los recursos administrativos. ¿Y cuáles van a ser esos recursos? Háblese del revocatoria, reposición, apelación, ¿verdad? Según esto, lo vamos a comprender ya en las subsiguientes clases, esto va a ser según la autoridad de donde emane esa resolución, ¿verdad? Entonces, para que vayamos comprendiendo ya un poco más a qué nos estamos refiriendo ya con un recurso administrativo, ¿verdad? Como pincelada, pues vamos a decir que ese se puede definir, ¿verdad? Como un mecanismo de defensa o medio de control directo, ¿verdad? ¿Y en qué consiste entonces? Es este mecanismo de defensa de que dispone el particular contra los actos o resoluciones que emite la administración pública, ¿verdad? Y que afecta sus derechos e intereses particulares o de la generalidad, ¿verdad? Entonces, no solo puede perjudicar a los intereses de una persona, sino de todos, ¿verdad? A eso se refiere el recurso administrativo, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la primera fase, a la forma de iniciarse. 2, el decreto de trámite, ¿verdad? Bueno, el decreto de trámite, pues es el que dicta la autoridad administrativa al momento de iniciar el procedimiento administrativo, ¿verdad? Ya sea por petición de parte, por denuncia o de oficio, ¿verdad? Entonces, en este decreto, pues se indica que se da trámite a esa petición, ¿verdad? A esa denuncia o que se informe pues a otra dependencia. Se dan las audiencias y se señalan plazos, ¿verdad? Esto relacionémoslo al ejemplo que hemos venido mencionando del condominio, ¿verdad? De que se interpuso la denuncia al juzgado de asuntos municipales y el juzgado pues notificó, le hizo saber de ese proceso administrativo que se inició en contra del condominio y solicita pues al representante legal del mismo que se apersone, ¿verdad? Y que realice pues la contestación, ¿verdad? Y que adjunte pues las pruebas pertinentes, ¿verdad? Donde conste que sí está autorizado o que haga valer pues su derecho de defensa, ¿verdad? Entonces, y se le concede a este condominio un plazo de 5 días para que haga ese pronunciamiento. Entonces, en el decreto de trámite, pues no se da en en todos los procedimientos. En muchos casos, pues después de la petición, pues se dicta la resolución final. Entonces, aquí podemos asociar esto con el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Precisamente en el segundo párrafo, el cual pues establece que el órgano administrativo que reciba la petición al darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, pues las actuaciones pues estarán en estado de resolver. Para el efecto de lo ordenado, pues en el párrafo precedente, eso lo menciona dicho artículo. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener pues un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen, ¿verdad? Entonces, las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente con cita de las normas legales o reglamentarias en que se funda o en que se fundamenta, ¿verdad? Es prohibido, pues, tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Entonces, el decreto de trámite se da normalmente en los expedientes que llevan muchas etapas y en el que las leyes y reglamentos pues establecen la realización de algunos hechos antes pues de dictar la resolución
o acto administrativo. Por ejemplo, podríamos mencionar los estudios de factibilidad, estudios de suelo, inspecciones oculares, dictámenes técnicos y jurídicos, entre otros, ¿verdad? A eso se refiere el decreto de trámite. Las notificaciones como tercera etapa, tercera fase, ¿verdad? Y las notificaciones, pues de toda iniciación de procedimiento, pues se debe notificar a las partes involucradas y darle pues audiencia respectiva, ¿verdad? Entonces, en nuestra legislación administrativa, pues no indica las leyes y reglamentos, pues exactamente cómo deben realizarse esas notificaciones, a excepción del Código Tributario, ¿verdad? Pero de igual manera, pues se contemplan pues las formalidades que menciona el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, también el artículo 173 del 192 al 199 del Código de Salud. Podemos ver también el artículo 58 de la Ley de Clases Pasivas y Civiles del Estado, y también pues la podemos asociar con el artículo 28 de nuestra Constitución, ¿verdad? Pero eso es hacerles saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha resuelto o qué es lo que para determinar pues la siguiente etapa de nuestro procedimiento, ¿verdad? Y esa notificación pues va a producir efectos. Y uno de ellos es que la notificación realizada pues obliga, beneficia o perjudica al administrado. Y a partir de la fecha de la notificación se genera el derecho de impugnación, ¿verdad? Entonces, el segundo efecto de la notificación pues viene a ser que una vez realizada esa notificación, pues impide a la administración a revocar o modificar la resolución definitiva, ¿verdad? Fundamento legal, artículo 6 del decreto 119-96, es decir, la ley de lo contencioso administrativo. Tercer efecto, las notificaciones pues determinan el inicio del plazo legal de impugnación, el cual pues se principia generalmente al día siguiente de haber sido notificado, excepto cuando la ley pues determine un plazo diferente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de plazos, tenemos que contemplar lo que refiere pues el artículo 45 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Que eso habla sobre los plazos en general, ¿verdad? Entonces, para profundizar un poco más lo de los plazos, lean el artículo 45 de la ley del organismo judicial. Entonces, ¿cuáles son las clases de notificaciones que vamos a encontrar? La notificación personal, que viene o es la que se realiza en la sede de la organización administrativa, usualmente pues en la secretaría, en forma directa al administrado, citándole para el efecto, pues, y se asienta, asentando pues la notificación en el expediente. ¿Y qué van a asentar? Tanto la fecha, hora, nombre del notificado y la resolución notificada. Se le entrega una copia, ¿verdad? Y de igual, pues esto tiende a reunir los requisitos, tanto lo que se menciona en el artículo 3 del decreto 119-96, la ley de lo contencioso administrativo, artículo 32 de la Constitución, el 173, 199 del Código de Salud, así también, pues, es diferente que lo regulado, pues, en el artículo 66 de su Código Procesal Civil y Mercantil. También se da la cédula por notificación, la notificación por cédula, perdón, que es la que se realiza, pues, en la residencia del administrado, en la cual, pues, el empleado administrativo, pues, hace entrega de la copia de la resolución de la notificación al interesado.
¿verdad? Si no se encuentra la persona notificada, pues se entrega a la que allí se estuviere, ¿verdad? Y si no hay ninguno, pues se fija en la puerta. Tercer tipo de notificación, la notificación por edicto. ¿Y en qué consiste esta? Pues esta se efectúa mediante publicación en el diario oficial o en otro de mayor circulación y se utiliza pues en caso de rebeldía, ausencia o cambio de domicilio del administrador. También van a encontrar la notificación por estrados, que es la que se realiza pues colocando la cédula en una tablilla, ¿verdad? Que por lo general pues se coloca en la entrada de la oficina, se utiliza pues en las gobernaciones departamentales y en los juzgados de asuntos municipales. Vamos a encontrar de igual manera la notificación por correo certificado y se envía por correo certificado pues con recepción de aviso. Es la notificación pues que se hace utilizando por medio del cual pues se remite al interesado una copia de la resolución formando alguna constancia de recibido que el correo entrega a la administración, ¿verdad? La notificación por conducta concluyente consiste en que el administrado pues se da por notificado cuando pues no habiéndose hecho la notificación o las formas pues establecidas en la ley, se da por enterado, ¿verdad? Del contenido de la resolución o bien cuando utiliza pues el plazo determinado por la ley a interponer por los recursos administrativos, ¿verdad? Esta pues se puede aplicar supletoriamente, así también favorece en cuanto a celeridad y efectividad del trámite administrativo, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, dejamos nuestro tema hasta acá, nos quedamos en las notificaciones, hemos agotado este tema de notificaciones y continuaremos en la siguiente sesión. Las preguntas pues, que sustentan la clase del día de hoy pues, son las siguientes. Explique una etapa de la administración. 2, ¿qué es la cosa juzgada en materia administrativa? 3, ¿quiénes son los terceros en el proceso administrativo? 4, explique la etapa de control administrativo. Y 5, defina decreto de trámite. Perdón, compañeros, terminamos a la 1:30. Todavía tengo tiempo. Entonces, continuamos con la intervención de terceros, ¿verdad? La intervención de terceros es cuando una resolución administrativa, pues que se emite a favor de una persona, puede afectar a otra u otras personas y en este caso, pues debe dársele la intervención y se le debe escuchar dentro del procedimiento administrativo y sin estas audiencias, pues los terceros pueden impugnar una decisión, ¿verdad? En las que no se les haya escuchado, es decir, que se les violó, ¿verdad? El principio de audiencia previa. Entonces, acá un ejemplo de ello puede ser la autorización para la tala de árboles, ¿verdad? En cierto sector de donde vivamos, ¿verdad? Porque puede ser que los árboles pues tiendan a caer sobre X propiedad, ¿verdad? De un tercero, entonces a él le interesa o le perjudica, puede ser también que le concedan esa autorización a la otra persona. Ahora bien, en cuanto a las diligencias, bueno, las diligencias tenemos que ese diligenciamiento pues consiste en que una vez formulada la solicitud por la persona solicitante e iniciado el procedimiento, pues comienza la colaboración material de los órganos encargados de la recepción de las evidencias y su incorporación material al expediente, ¿verdad? Entonces, ese diligenciamiento de prueba de testigos, pues consiste en señalar día y hora
para la recepción de la declaración, registrándola pues en una acta, ¿verdad? Entonces, estas actas pues deben ser incorporadas a los expedientes y forman parte de él, ¿verdad? Entonces, ese diligenciamiento de prueba de peritos, pues viene a ser o es la forma pues de dar intervención a los órganos técnicos de la administración para que a través de dictámenes pues se proceda a señalar pues la conveniencia o puede ser inconveniencia de los puntos de decisión del órgano administrativo. Y así pues llevar adelante el conjunto de trámites y formas requeridas para la realización y finalización del expediente administrativo. Entonces, de la misma manera ocurre con los documentos y demás medios de prueba, pues que se pueden incorporar al expediente. Entonces, ¿qué evidencias o qué tipo de diligencias vamos a encontrar dentro del procedimiento administrativo? ¿Verdad? Entonces vamos a encontrar las inspecciones, vamos a encontrar los informes, declaraciones, expertajes, documentos, otros medios científicos, dictámenes jurídicos, dictámenes técnicos y podemos tener la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, iniciemos con las inspecciones. Bueno, las inspecciones tenemos que vienen a ser en el procedimiento administrativo, pues suele confundirse con lo que es el reconocimiento judicial y las inspecciones oculares, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir que los reconocimientos judiciales pues son con exclusividad de los órganos jurisdiccionales y no de los órganos administrativos. ¿Por qué? Porque estos no ejercen jurisdicción, ¿verdad? Entonces, lo más correcto y el término pues mucho más adecuado son inspecciones oculares o bien inspecciones administrativas, ¿verdad? Pues los órganos administrativos pues solo tienen competencia administrativa. Entonces, las inspecciones oculares o inspecciones administrativas pues tienen por objeto que el administrador verifique. ¿Qué va a verificar? Hechos y circunstancias aseveradas por los interesados y de quien solicitó su realización y las haga constar pues mediante un informe, mediante un acta administrativa para que ésta pues tenga validez legal y se tenga como prueba en el expediente administrativo. Ejemplo, inspecciones oculares que realiza pues el Departamento de Construcción, ¿verdad? Ellos pues realizan inspecciones en el lugar donde nosotros nos encontremos. ¿Y por qué? Para verificar que las edificaciones o las construcciones que se estén realizando pues se encuentren de conformidad con la licencia de construcción que se les ha sido autorizada, ¿verdad? Entonces, a veces ven ustedes algún personero pues de la municipalidad directamente del Departamento de Construcción y a veces se encuentran o ven ustedes, las construcciones tienen hacia arriba una manta, ¿verdad? Y ahí dice el número de licencia, ¿verdad? El número de proyecto o tienen el nombre, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que van verificando, ¿verdad? Entonces, si hay alguna construcción que no tiene esa mantita, entonces entran a verificar y si pues no tiene el permiso correspondiente, pues en determinado momento se va a sancionar, ¿verdad? Los informes. En los informes, pues todo órgano administrativo, como parte de la administración pública, pues constituye una unidad
y dentro de los expedientes administrativos, y parte del procedimiento pues puede solicitarse y rendirse informes de unos a otros, ¿verdad? Y esto se hace pues antes de resolver un expediente. Los informes pues van a constituir una parte del procedimiento administrativo sobre hechos importantes, ¿verdad? De estos pues depende en muchos casos pues la resolución de un expediente. Acá estos pueden existir a todo nivel dentro del Estado, ¿verdad? Vamos a encontrar también las declaraciones. La palabra declaración, pues significa ese establecimiento de la verdad de hechos o circunstancias que le constan o afectan a la persona, ¿verdad? ¿Y a qué persona es a la que se está interrogando? ¿Verdad? Entonces, la declaración, vamos a encontrar declaraciones de testigos. Y las declaraciones de testigos son las que prestan, pues, o suelen prestarse dentro del procedimiento y constituyen pues una prueba dentro del mismo y significa que con este tipo de declaraciones pues vamos a tratar de probar dentro del procedimiento que a terceras personas pues les constan los hechos que se discuten pues dentro del procedimiento y que tenemos la razón, ¿verdad? En lo que afirmamos en la petición. Ante la administración existe la declaración jurada. ¿Qué significa? Significa que vamos a declarar bajo juramento y tenemos que estar declarados sabidos que si la declaración pues resulta falsa, se está ante un hecho ilícito penal, ¿verdad? Y ese ilícito se llama delito de perjurio y que está castigado pues conforme lo que determina nuestro Código Penal, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de ello es esa declaración jurada sobre el impuesto sobre la renta, puede ser también la declaración de bienes a que están obligados pues los funcionarios y empleados públicos, también puede ser que mintamos pues al momento de hacer una declaración del IVA, ¿verdad? Entonces, esos son los ejemplos ante las declaraciones juradas. El expertaje, bueno, el expertaje también llamado peritaje, ¿verdad? Y este viene a ser, es un estudio, un análisis, una inspección, un dictamen sobre un punto específico. Puede ser específico, puede ser técnico o científico, ¿verdad? Y que es vertido por una persona técnica o científica versada en la materia determinada, que a través pues de la experiencia puede establecer pues la veracidad o falsedad de un hecho o circunstancia, el cual constituye pues prueba en el procedimiento administrativo. Ejemplo, un examen médico puede ser un traductor, ¿verdad? También puede funcionar un informe de una trabajadora social, un estudio de suelo, puede ser un mapa, planos legales, también estos famosos dictámenes técnicos y jurídicos, ¿verdad? Entonces, todos estos peritajes o expertajes pasan a formar parte del expediente administrativo y constituyen medios de convicción o probatorios. Encontramos los documentos. Los documentos, pues el documento es el objeto o materia en que consta por escrito pues una declaración de voluntad o de conocimiento o cualquier expresión del pensamiento, ¿verdad? En todo o es todo lo que encierra una representación, ¿verdad? De un pensamiento. Un ejemplo, se me ocurre el testimonio de una escritura pública, puede ser un mandato, puede ser una compraventa de bien inmueble, de bien mueble, actas de nombramiento de representantes legales, ¿verdad? Entonces, los documentos para los cuales pues, se encuentran autorizados los notarios
en donde pues hacen constar tanto hechos o actos de relevancia jurídica, tienen gran importancia dentro del procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, como hemos mencionado, los testimonios de una escritura de compraventa puede ser un mandato, así también los nombramientos de representantes legales, ¿verdad? Cuando estamos actuando en nombre de, ¿verdad? Tenemos que justificar, ¿verdad? Si somos representantes legales de una asociación, pues tenemos que justificarlo con el acta notarial de nombramiento debidamente inscrita ante el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Si estamos actuando como un administrador único de una sociedad mercantil, ¿verdad? Entonces tenemos que justificarlo de igual manera con el acta notarial de nombramiento debidamente inscrita ante el registro mercantil. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, a eso pues se refiere en cuanto a los documentos. Los otros medios científicos, pues aquí la prueba de medios científicos pues se aprecia conforme a la sana crítica. Fundamento legal de ello, el artículo 192 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Nos estamos refiriendo a las fotografías, cintas de videos, entre otras, ¿verdad? En el expediente administrativo, pues se hace necesaria la presentación de estos medios de prueba, pero no con tanto formalismo como se pudiera presentar pues en el proceso judicial, ¿verdad? Ejemplo, en el procedimiento pues ante el juez de asuntos municipales, pues es común que los afectados o denunciantes pues presenten este tipo de prueba a efecto de que este órgano administrativo municipal pues pueda establecer algún tipo de responsabilidad. Esto al existir pues violaciones a la normativa municipal pues que regula las medidas sanitarias del municipio. Puede ser que, como les indicaba, que graben a una persona que se encuentra tirando basura, ¿verdad? En las calles, puede ser también en algunos lugares, pues ya no está permitido que los talleres mecánicos obstruyan la calle, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede grabar y puede hacerse uso a través de otros medios científicos, ¿verdad? Entonces, hoy sí, ya me quedé corta de tiempo, entonces continuamos en la siguiente sesión con los dictámenes jurídicos. Entonces, les indicaba anterior que las preguntas de estudio pues son las siguientes: explique una etapa de la administración; 2, qué es la cosa juzgada en materia administrativa; 3, quiénes son los terceros en el proceso administrativo; 4, explique la etapa de control administrativo; y 5, defina decreto de trámite, ¿verdad? Agradezco la atención prestada, compañeros. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.